Primera de Corintios 12:11. Primera de Corintios 12:11. Seguimos en neumatología. Espero que haya traído cuaderno y pluma porque vamos a apuntar o vamos a hacer hoy mucho apuntando. Primera de Corintios 12:11. A partir de esta semana comenzamos hablando de los dones espirituales. Tal vez 2-3 semanas nos vamos a tardar ahí, no sé. Aún no termino bien las clases, las quiero estructurar para que como las otras semanas no sean pesadas, sean digeribles y podamos entender lo correspondiente a los dones espirituales. Primera de Corintios 12:11, ya lo tenemos, dice la Biblia: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿quién? Y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, reparte los dones. Vamos a orar, cierre sus ojos. Y disponga su vida y su corazón. Dígale: Señor Jesús, gracias por la disposición que has traído a mi corazón de estar aquí. Nuevamente reconozco que viene de ti. Gracias, Señor, por esta palabra que estamos a punto de escuchar. Te rogamos que no solamente se quede en nuestra cabeza, que sea conocimiento, sino que baje al corazón y sea una experiencia, sea una palabra viva y eficaz. Que verdaderamente pongamos por obra, Señor, cada vez que venimos y aprendamos algo, que lo podamos poner por obra de la manera correcta, pues es el fin de cada vez que predicamos, es el propósito, ser como Cristo, reflejar a Cristo, no salir conociendo nada más, sino con el conocimiento renovar la mente y reflejar a Cristo. Que nunca perdamos esa perspectiva, es nuestra oración hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. A partir de esa clase, como le decía, vamos a estudiar los dones que el Espíritu Santo da. Nos detendremos más de una clase porque en estos tiempos en que las manifestaciones de los dones milagrosos supuestamente han regresado y con la mal llamada nueva reforma profética apostólica que solamente tiene unos 18 años, se inició por ahí del año 2000, hace unas semanas al principio de este estudio de neumatología le decía, el Pentecostés es único e irrepetible, pero dicen que en el año 2000 se volvió a dar algo parecido, nada más alejado de la verdad. Pero con este tipo de falsificaciones e imitaciones por todos lados, va a ser necesario detenernos bien a estudiar los dones. Por eso me parece más que necesario identificar correctamente los dones, la forma en que operaron, por qué no creemos que apliquen en la actualidad, todo sobre fundamentos sólidos bíblicamente hablando, para tener argumentos fuertes con los cuales refutar todas esas herejías que ya sea por ignorancia, por negocio o hasta por malicia, pero que están dañando la credibilidad de los verdaderos cristianos bíblicos. Muchos son los que hacen mofa, sobre todo si usted tiene redes sociales, son muchos los videos donde suben las supuestas manifestaciones y les ponen música de todo tipo, les ponen fondo de todo tipo para hacer mofa de lo que debería de ser sagrado. Esto pasa porque realmente la gente no sabe discernir, aún los mismos cristianos, la verdad de la casi verdad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos hay? ¿Cómo los catalogamos? ¿Cómo operan? ¿Han cesado algunos o todos en la actualidad? ¿Debemos de buscar de tener algunos de esos dones? Son solamente algunas de las preguntas que vamos a responder durante esta y las siguientes clases en nuestro estudio acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Comencemos entendiendo que los dones espirituales es una doctrina casi de manera exclusiva delineada por el apóstol Pablo. El único uso de la palabra fuera de los escritos de Pablo está en Primera de Pedro 4:10. Vamos a Primera de Pedro 4:10. Lo primero que tenemos que ver es que los dones espirituales prácticamente es una teología, una doctrina paulina. Usted no encuentra la palabra don
fuera de los escritos del apóstol Pablo, más que en una ocasión, en Primera de Pedro 4:10. Y de hecho, es muy someramente, el apóstol Pedro dice: cada uno según el don, el regalo, la gracia que ha recibido, ministrelo, sirva a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. De ahí en fuera no volvemos a encontrar la palabra don, salvo en los escritos del apóstol Pablo. Lo primero que vamos a entender es su definición y cómo se catalogan. Vamos por partes. Definición y catalogación. Son tres los pasajes principales donde encontramos los dones: Efesios 4:11, Romanos 12 y Primera de Corintios 12. Sin embargo, aquellos que se le atribuyen al Espíritu Santo son los que encontramos en Primera de Corintios 12. Comúnmente se le ha identificado al agente dador de Romanos al Padre y al agente dador en Efesios a Cristo. Quiero que entienda, ahorita todavía no vamos a hablar de dones del Espíritu, yo le aviso cuándo. La Biblia, el apóstol Pablo nos cataloga los dones en tres tipos de dones. ¿Cuáles son? Los ministeriales, los que da de gracia y los que da del Espíritu. Los ministeriales los encontramos en Efesios 4:11. Leos, ¿me ayudas por favor con Efesios 4:11? Los de gracia los encontramos en Romanos 12. A ese no lo vamos a leer. Y los del Espíritu los encontramos en Primera Corintios 12. Tampoco lo leemos. Efesios 4:11. Fuerte, Leo, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es. ¿Esos quiénes son? Los 5 oficinas ministeriales. Esa es una de los pasajes donde el apóstol Pablo habla acerca de dones ministeriales, llamados a oficinas. Todavía no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de dones en general, de los dones espirituales en general. Los siguientes dones los encontramos en Romanos 12, donde dice que el don de servir, de la enseñanza, de exhortar, de repartir, de presidir. Los últimos tipos de dones los encontramos en Primera de Corintios 12, que son en los que nos vamos a detener, porque son los dones que da el Espíritu Santo. ¿Y qué estamos estudiando? Neumatología, la persona del Espíritu Santo. Estos otros dos tipos de dones los dejaremos para otra ocasión. Cuando estemos estudiando eclesiología, ahí los vamos a ver. Ahorita nos detenemos únicamente en los que tienen que ver con neumatología. En el griego bíblico es un vocablo específico para la palabra don. La palabra es carisma. Carisma. De hecho, es la misma raíz que la palabra griega charis. De ahí viene la palabra griega charis, que significa gracia. El don viene de la palabra carisma, que significa regalo no merecido. Eso es un don, un regalo no merecido. ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. Es lo mismo. Realmente el carisma o el charis es lo mismo. Wayne Grudem, en su teología sistemática, define los dones espirituales como sigue. Escriba: ¿qué es un don espiritual? La habilidad o capacidad dada por Dios. Es la habilidad o capacidad dada por Dios y que ha de usarse al servicio de su iglesia. La habilidad o capacidad dada por Dios y que ha de utilizarse para el servicio de su iglesia. Eso es un don. Cuando hablamos de un don ministerial,
Hablamos acerca de que Cristo es quien nos da la habilidad o capacidad para utilizarla en la iglesia. Él me dio la habilidad de pastorear, no viene de mí. Cuando hablamos de un don de gracia, hablamos que acerca de que el Padre, comúnmente así es como se identifican, los dones de Efesios los da Cristo, los dones de gracia de Romanos los da el Padre, los dones del Espíritu Santo los da el Espíritu Santo. Cuando hablamos de un don como de servicio, presidir, exhortar, etcétera, hablamos acerca de un don que el Padre da para utilizarlo en su iglesia. Al igual, cuando el Espíritu Santo es quien te da un don, es para utilizarlo en su iglesia. 1 Corintios 12:7. Ya lo tenemos, 1 Corintios 12:7. Dice la Biblia: pero a cada uno le es dado manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Si tú sigues leyendo 1 Corintios 12, te das cuenta que el apóstol Pablo está hablando del provecho de ¿quién? De su iglesia. De hecho, más adelante dice: pero así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también la iglesia, somos diferentes miembros, etcétera, etcétera. Cuando el apóstol Pablo tiene en mente este versículo, está teniendo en mente la iglesia. A cada uno Dios nos da un don para que lo aproveche. ¿Para sí mismo? No. Para la iglesia, para ministrar a otros, para servir a otros, para edificar a otros. Dios no te da un don para que lo guardes. Dios no te da un don para que hagas negocio y para que con ese don entonces digas: cobro, cuánto cobro por orar para que sanen, o cosas como esas. De entrada, la definición descarta a muchos falsos maestros que supuestamente tienen dones espirituales, pero que nunca o pocas veces los utilizan a favor del servicio integral del cuerpo de Cristo. Si te das cuenta, creo que ya viene la maratónica de Enlace, ¿verdad? Creo que en noviembre hay maratónica de Enlace. ¿Quién ve Enlace? Ay, ahora sí ya nadie. Ay, ahora sí ya todos bien cristianos. Pero ¿qué tal antes de...? ¿verdad? Yo, ya también tiene mucho tiempo que no veo Enlace. Y en Enlace se aplicaría una de las 95 tesis de Lutero. Hoy se cumplen 501 años. Donde Lutero en la tesis 27, me parece que fue donde dijo: si el Papa tiene la capacidad de sacar las almas del infierno, ¿por qué no lo hace gratis? ¿Por qué tiene que cobrar? Una vez lo posteé. Si Enlace tiene la capacidad de sanar a las personas, ¿por qué tiene que pedir ofrenda? ¿Por qué tiene que cobrar? Entonces, eso ahí es donde te das cuenta que de entrada lo que la mayoría del mundo cristiano maneja como dones no tiene nada que ver. La definición nos lo dice. El don es para provecho ¿de quién? De la iglesia. ¿Será para provecho propio? Jamás. El hecho de que Enlace te diga: deja una ofrenda y vas a ser sanado, o un pastor venga y diga: el que del tamaño de tu problema es el tamaño de tu ofrenda para que Dios te bendiga, desde ahí te estás dando cuenta que te están cobrando, y eso ya no es para provecho de la iglesia. Por lo regular vemos a la gente vendiendo su don, utilizándolo para su propio provecho, lo cual descarta el hecho de que en realidad haya sido el Espíritu Santo quien se los dio. 1 Corintios 14:26. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? ¿Para qué dice que son los dones que da el Espíritu? ¿Para edificación de quién? De la iglesia misma. Entonces, desde ahí estamos descartando a muchos falsos profetas o maestros. Segundo, lo que no son los dones. Todavía aquí estamos hablando de los tres tipos de dones, ¿sale? ¿Qué no son los dones? Quiero decirle que los dones espirituales no son: número uno, no es tu lugar de servicio. No es un lugar de servicio. ¿A qué me refiero con esto? El don es la habilidad, lo acabamos de decir, no el lugar donde la ejerces. El don, vaya, en otras palabras, no quiere decir: es que Dios me puso como diácono, me puso como maestro, me puso... No. Como maestro, vaya, no como don ministerial, como maestro de niños, o yo soy del que hace el aseo, o yo soy de los del equipo de música, ese es mi don. No, ese es el lugar de servicio, ese es el lugar donde sirves.
El don tampoco es un oficio. Al menos no, y ahorita lo vamos a ver una tabla de diferencias, no como don espiritual. Pastor, pero ¿qué no todo viene de Dios? Yo nací con esta habilidad. Ah, sí, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. El don no es técnica. Como por ejemplo tocar música, saber tocar un instrumento. La música no se toca, saber tocar un instrumento. Sí, vino de parte de Dios, pero eso es una técnica que tú puedes mejorar. No viene necesariamente como un don espiritual. Un don no es un talento natural. Son totalmente distintos los dones de los talentos naturales. Para empezar, un talento natural puede ser utilizado o no para servir el cuerpo de Cristo. Hay gente que tiene talento, por ejemplo, ahora que se cambiaron las láminas del techo, necesitas talento para hacer eso, de verdad. No cualquiera. Pregúntenles a los que vinimos, no cualquiera se trepa y lo hace, pero necesariamente tiene que ser en la iglesia. Puedes cambiar el techo en cualquier lado, pues ¿sabes qué? Cobro, me pagan tanto, y órale, no hay ningún problema. Ese es un talento natural. Lo puedes o no lo puedes utilizar en la iglesia. El don es ¿para quién? Para la iglesia solamente, para que se edifique la iglesia. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues aquí lo ponemos y ya ahorita borramos. Talentos, dones. ¿Cuál es la diferencia entre los talentos naturales y los dones? Los talentos naturales Dios los da por medio de tus padres. Te los van heredando al nacer. Dios utiliza a tus padres. Los dones te los da Dios mismo. Los talentos naturales son dados al nacer. Lo decimos mucho, es que ya nació con talento, ¿sí? Ya nació con ese talento, ya nació predispuesto. Los dones, Dios los da en el nuevo nacimiento o hasta después del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo le dice a los corintios, personas que ya habían nacido de nuevo, anhelen los mejores dones. No tienes dones todavía, no, pídelos. O sea, si el Señor no te dio cuando naciste de nuevo un don, pídelo ahorita para que edifiques a la iglesia. Entonces puede ser que el Señor te lo da cuando naces de nuevo o hasta tiempo después. Y por último, otra diferencia entre un don que es para beneficio de la humanidad. Vaya, no porque vayas a ir a Greenpeace a salvar ballenas, ¿no? O sea, puede ser para tu vecino, para tu amigo, para tu primo, para tu trabajo. Y los dones son para beneficio ¿de quién? De la iglesia. Por eso es que el talento y don no es lo mismo. Guarde esto en su corazón, le va a ayudar mucho en el futuro si nos encontramos con gente que diga que tenga dones. El don espiritual lo da el Señor para servir al cuerpo de Cristo. Ahora sí, los dones del Espíritu Santo. Ahora sí, hasta aquí estamos hablando de los 3 tipos de dones. A partir de aquí, ahora sí nos vamos a los dones del Espíritu Santo, que son los dones que vamos a estudiar durante estas semanas, porque estamos hablando de neumatología. Basados en lo descrito por el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12, del 8 al 10, vamos a leerlo, podemos clasificar los dones del Espíritu Santo. Clasificación de los dones del Espíritu Santo como sigue. 1 de Corintios 12, del 8 al 10. Fuerte, Ángel, por favor. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro
Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hasta ahí nada más. Basados en esta cita, los dones del Espíritu Santo se clasifican en 3 categorías. Los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? La palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritus. Después, los dones de inspiración. ¿Cuáles son? Profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y por último, los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, sanidades y milagros. Basados en 1 de Corintios 12 del 8 al 10, es como se clasifican los dones del Espíritu Santo. Los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Veímos ahí en el texto que leyó mi hermano Ángel, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Los dones de inspiración, ¿cuáles son? Profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los dones de poder, ¿cuáles son los dones de poder? Fe, sanidades y milagros. Estos 9 dones tradicionalmente es como los clasifican. No implica que es la única manera de clasificarlos. A lo mejor te encuentras con alguien que los clasifica diferente, esto, lo otro. No es una doctrina fundamental como para andarnos peleando y decir, tiene que ser así porque así dice mi pastor. Si los clasifican diferente, si los ponen todos juntos, revueltos, como sea, no hay problema. Nosotros los vamos a ir estudiando así. ¿Ya puedo borrar de este lado? ¿Sí? ¿Oí ya? Este punto es el que sigue allá, ¿eh? Aquí vamos a seguir. Es el que viene aquí. Posturas. Posturas en cuanto a la continuidad de los dones. ¿De cuáles dones? Del Espíritu Santo. Aquí ya estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Aunque hay 2 dones ministeriales que ya no están en activo, y eso ya lo hemos visto, el profeta y el apóstol. Los dones de servicio, los dones de gracia, creemos que todos están en activo. Los dones del Espíritu Santo, aquí es donde empezamos. Actualmente, con el panorama como está en la Iglesia de Cristo, con falsos maestros que se han introducido en el cristianismo, es que se han dado 3 corrientes en cuanto a la continuidad de la operación de los dones. En específico, los dones milagrosos o los dones extraordinarios. El primero, cesacionismo. Como lo indica su nombre, hace mención a que los dones milagrosos del Espíritu, así como su operación en la actualidad, han cesado. ¿Qué nos dice? Que los dones cesaron. ¿Qué significa? Que ya no operan, ya no hay dones, se acabaron, ya no están en activo, han dejado de operar, ya no están activos. En pocas palabras, que bajo ninguna circunstancia vas a volver a ver los dones en acción. Son varios los argumentos que sostienen el cesacionismo, por eso nosotros como iglesia nos apoyamos o nos apegamos a esta postura. Además, esta postura es consistente con toda nuestra teología, así como nuestra identidad como iglesia. No podemos decir que somos sola Escritura y creer en la continuidad de los dones espirituales. Eso cae en una contradicción teológica. ¿Por qué creemos en el cesacionismo? Entre otras cosas, primero, porque no ha habido dones desde la era apostólica.
Desde los apóstoles no ha habido dones hasta hace apenas 20 años. No había habido dones en la iglesia hasta hace 20 años que supuestamente empezaron otra vez a decir que hay dones, que la gente habla en lenguas. Ya después vamos a entender lo que son las lenguas verdaderamente. Era una señal inequívoca de que había apóstoles, de que eras llamado a ser apóstol. ¿Por qué había dones durante la época apostólica? ¿Por qué había dones durante la época del Nuevo Testamento? Porque era una señal para que la gente dijera, es apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo eligió, caminó con él, lo vio, estuvo a sus pies y mira las señales que lo siguen, lo autentifican como un verdadero apóstol. Pablo mismo escribe, Juan en Apocalipsis hablan de falsos apóstoles, gente que decía yo soy apóstol, y dice Pablo, ¿dónde están tus dones que te respaldan? Segunda de Corintios 12:12. Por eso es que también en la actualidad no hay apóstoles. Bueno, sí hay, pero no son genuinos. No son genuinos. Cesacionismo. Son varios los argumentos. Primero, ¿por qué? Porque no ha habido dones desde los apóstoles, no había habido dones hasta ahorita. ¿Y por qué había dones en la época de los apóstoles? Porque era la manera en que la gente decía, este es un apóstol de Jesucristo. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia, por señales, prodigios y ¿qué más? Y milagros. El apóstol Pablo les escribe a los corintios y dice, tal vez para otros no soy apóstol porque no estuve con Cristo, pero para ustedes sí, los he fundado, he estado con ustedes. Y es más, han visto mi paciencia y han visto mis señales, mis dones, mis milagros, los prodigios. Ustedes no pueden negar que soy un apóstol, las señales me siguen. Además, no hay instrucciones, de que haya sucesión profética apostólica, ni en la Biblia, ni en los libros pseudocanónicos como la Didache, en los libros que no entraron al canon pero que sí nos ayudan mucho. Hay un libro que se llama Patrística, los padres de la iglesia, donde está la Didache, el pastor de Hermas, está este otro, ¿cómo se llama? Están resumidos, este otro que también está muy bueno, el pastor de Hermas, la Didache, Bernabé, la carta de Bernabé. Hay varios donde están resumidos lo que la iglesia después de que los apóstoles mueren, cómo estaba la onda en la iglesia. Y te das cuenta que ni en esos libros, ni en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, nadie dijeron, a ver, ven, fulano, sutano, vamos a orar por ustedes. Muero yo como apóstol, ahora tú eres el siguiente apóstol. O muero yo como profeta, ahora tú eres el siguiente profeta. Murieron los 12 originales y ahí se acabó. Ya, párale de contar. ¿Por qué? Esto nos da la siguiente, porque el canon está cerrado. ¿Qué nos referimos con el canon? La escritura. Ya no añades libros a la Biblia, ya no hay inspiración como tal. Hay iluminación, pero no inspiración. El canon de la escritura está cerrado. El propósito principal de los dones extraordinarios era autentificar a los escritores del Nuevo Testamento. Una vez que se cerró el canon, ¿ya para qué quieres los dones? ¿Para qué querían los dones? Para que dijeran, mira, Pablo ora por los enfermos, manda su corbata y los enfermos se levantan. Oye, Pablo escribió una carta, trae para acá. Eso quiere decir que a Pablo lo respalda Dios específicamente. ¿Qué es lo que escribió Pablo? Esto entonces vamos a guardarlo como parte de los escritos sagrados que tenemos ya en el Antiguo Testamento y vámonos añadiendo. Cuando los apóstoles mueren, se cierra el canon, ya no entran más libros a la escritura. ¿Ya para qué queremos los dones si ya no va a respaldar Dios a nadie para que le añada a la escritura? Por eso es que le decía, o somos solo la escritura o seguimos con los dones. No se pueden los dos, ¿o sí?
O somos sola escritura, y ahí dice que nosotros nos apegamos a ¿qué? A las 5 solas. Por eso es que hay que ser consistentes. No podemos, hay muchos en las redes, te das cuenta que son pentecostales reformados. Dios mío, es como decir, le voy a las Chivas, pero me traigo mi playera del América y grito Goya. O sea, por Dios, está tremendo, pentecostales reformados, pero bueno, tú diles que sí, no te metas. De hecho, ahí vamos a acabar con eso. No te metas en broncas, ora por ellos y que Dios, como tuvo gracia con nosotros, la tenga con ellos. No se trata de pelear. Además, ya puedo borrar, ya. Aquí voy a borrar, aquí lo vamos a escribir, es la continuación de acá. Inciso D. Las lenguas eran idiomas. Esto lo vamos a ver más a fondo en las próximas semanas. Para que no te digan, no, veme, y Rambo saca la bazuca, quema la sábana seca. A ver. Eso que estás haciendo se le conoce como glosolalía, que es únicamente soltar la lengua y dejarla que fluya. Las lenguas, y lo vamos a ver cuando estudiemos el don de lenguas e interpretación, eran idiomas. ¿Qué pasó en el aposento alto en el día de Pentecostés? Gente del vulgo, por eso les dicen que no son galileos, que no son gente que no estudia. Entonces, ¿por qué lo oigo hablar como Parto Medo, Elamita, Babilonio? ¿Por qué hablan en un idioma que no conocían? Porque el Espíritu Santo lo que hizo en Babel, que esparció a todos, nuevamente en un lugar alto, unifica a todos para realizar su iglesia. No se trataba de que la gente se empezó, nada que ver. Lo hacíamos, nos da pena reconocerlo, pero ya no lo hacemos por la gracia de Dios. Siguiente, el testimonio de la Escritura. Por ejemplo, hay 2 citas que tiran muy fuertemente esto. Vamos a ellas. Santiago 5:14 y Primera de Corintios 13, del 8 al 13. Hay 2 escrituras que dan al traste con los dones, que dices, ¿qué onda con los dones? ¿Por qué si hay dones? ¿Por qué si los dones tenían que seguir? ¿Y entonces por qué pasa esto? Santiago 5:14 es una de ellas. La versión pentecostal dice así: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ejerzan el don de sanidades y milagros y prodigios, oren por él y se va a levantar poderosamente. La versión Reina Valera, que nosotros es a la que nos apegamos, dice así: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hace un par de meses el pastor Enrique hizo una exegesis de este pasaje, me encantó, donde nos enseñó que Santiago se refería al ungir con aceite, así como nosotros hoy en día decimos, me siento mal, vamos al doctor, vamos a tomar un paracetamol o algo así. El aceite tenía muchas cualidades, o se creía que tenía cualidades medicinales. Era aceite puro, aceite bien hecho, no como ahorita procesado y vuelto a procesar. Entonces, comúnmente tenías un dolor, te untaban aceite, te vendaban y ahora sí ya. Por eso Santiago les dice, ¿estás enfermo? Vayan, oren por él, porque sí se vale orar, pero también trátenlo con medicina. Sería en nuestra actualidad. A ninguna hora dice Santiago, lleven a los que tengan los dones, porque en su iglesia debe de haber como 5 o 6 con dones, y llévenlo y oren por él. ¿O sí dice así? No. ¿Por qué no lo hace si tenía que haber dones en la iglesia? Porque era algo que ya no se operaba en ese entonces. Y Primera de Corintios 13. Del 8 al 13. Este es el que sobre todo te dice, ¿dónde dice en la Biblia que se van a acabar los dones? En 1 Corintios 13, ahí no dice. Pues sí lo dice, sí lo dice. Pero aquí la discusión no es si se van a acabar o no, sino cuándo van a acabar, cuándo va a venir lo perfecto. Cuando Cristo venga por segunda vez. No creemos que sea así. Vamos a darle lectura. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la palabra de ciencia, hablando de los dones de revelación, van a cesar.
Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Subraya ahí, mas cuando venga lo perfecto. ¿A qué se refiere cuando venga lo perfecto? A cuando el canon esté cerrado. Pero muchos se aferran a que dice, es cuando Cristo vuelva. No. El apóstol Pablo entendía que iba a llegar el momento en que la comunión del Espíritu se iba a diluir de manera tal que el Espíritu Santo ya estaba tomando cartas en el asunto para dejar una palabra escrita para que nos sirviera de lumbrera. Dijo, esto se va a acabar, pero esto que yo hago de hablar en lenguas, de profetizar, se va a acabar y va a llegar algo perfecto, algo que sí no le vas a poder quitar, añadir ni nada, que es el canon cerrado de la Escritura. Perdón, ya la cerré y ya me perdí. Otra vez, desde el 9, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero cuando llegue el canon vamos a entender bien las cosas, vamos a conocer como fui conocido. Ahora permanecen, esta parte es la que nos sostiene, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pablo da 2 tercias en 1 de Corintios 13. Una tercia que permanece, fe, esperanza y amor, y una tercia que acabará, que son las lenguas, el conocimiento y la profecía. No dice que van a permanecer las 6, dice que una permanece y que la otra ha cesado. Por eso es que, entre otras cosas, nosotros nos apegamos al cesacionismo. Pero mucho ojo, escriba. El cesacionismo no dice que Dios no puede o que Dios no quiere obrar milagros. Porque por ahí es donde la gente que no entiende te dice, entonces Dios ya no quiere. A ver, yo no dije eso. El cesacionismo no dice que Dios no puede o que Dios no quiere obrar milagros soberanamente. No quite esa palabra porque es importante, porque Dios lo hace en su soberanía. Si Dios en su perfecto plan así lo desea, puede y usará cualquier medio a su disposición. Sin la necesidad de la intervención humana, administrando los dones. Eso es lo que no debe de olvidar. Se lo repito desde el principio. El cesacionismo no nos dice que Dios no puede o que Dios no quiere obrar milagros soberanamente. Si Dios en su perfecto plan así lo desea, puede y usará cualquier medio a su disposición, sin la necesidad de la intervención humana, administrando los dones. Traducción. No necesariamente quiere decir que tengo el don de sanidad. Si un día oro por alguien y esa persona sana, y sana milagrosamente, porque no puede decir, ay, tenía gripa, el pastor oró por mí, sané. ¿Cuándo? 6 días después, cuando me tomé el medicamento. No, o sea, fue Dios y el medicamento el que te sanó. Yo no tengo. Pero suponiendo que llega una persona así realmente con SIDA, cáncer, silla de ruedas, y pues vamos a orar, de todos modos creemos que Dios hace la obra y se levanta, no quiere decir que el pastor tiene el don. Dios en su soberanía dijo, lo voy a levantar, ha llegado el tiempo, hay un propósito, la iglesia va a ser edificada, adelante, se levanta. No quiere decir que yo tengo y administro el don, o cualquiera de nosotros. Simplemente Dios en su soberanía tenía un plan, quiso, utilizó de cualquier medio a su disposición, porque a lo mejor hasta oras por ti mismo, o sin orar, Dios en su gracia, escuchas la palabra y te levantas. Dios puede usar como Él quiera. Acuérdese de Balaam, el asna de Balaam. Dios
utiliza los medios que Él quiera para hacer llegar su palabra o su mensaje. Entonces, no confunda, no estamos diciendo que Dios ya no tiene poder, no estamos diciendo que Dios ya no sana, no estamos diciendo que Dios ya no tiene milagros, ni prodigios, ni señales. Estamos diciendo que ya no nos lo dejó a nosotros para que nosotros lo administremos, porque al final de cuentas esos son los dones. Cuando Dios te da una habilidad o capacidad y tú la administras para la iglesia, ya no lo hace así, al menos no con los dones del Espíritu Santo. El don de pastor todavía, los dones de Romanos 8 como servir, presidir, exhortar, todavía lo hace, pero los dones del Espíritu Santo no, ya no lo hace. Esos tuvieron su tiempo, tuvieron su momento, se acabó. Ya no creemos que operen, creemos que Dios puede hacer algo, sí, pero no que necesariamente siguen operando. ¿Y vamos bien? Después no quiero que diga, ya no voy a ir a esa iglesia porque no creen que el Espíritu Santo pueda hacer algo. Claro que lo creemos. La segunda postura, ¿dónde me quedé? Ya no sé ni cuál voy a borrar. ¿Va? Vamos bien, estamos viendo posturas en cuanto a la continuidad de los dones. La primera postura, la que nos tardamos más porque es a la que nos apegamos, es el cesacionismo. Si usted lo quiere ver así, podríamos ser cesacionistas abiertos a que Dios obra como Él quiera, porque si hay cesacionistas cerrados que dicen, no, ya Dios ni siquiera puede levantar, no quiere ya nunca levantar un muerto. ¿Tú cómo sabes? O sea, tampoco no puedes meter de esa manera a Dios en una caja y confinarlo. Entonces, si lo quiere ver así, somos cesacionistas abiertos. Pero vaya, vamos a manejarlo nada más como cesacionismo. La segunda es el continuismo o carismáticos. La palabra carismático del griego carismas o charismas significa dones. Entonces por eso los carismáticos todos hablan en... Sí, por eso se dicen carismáticos, porque dicen, hablamos en lenguas, creemos en milagros, creemos en sanidades, y de repente alguien se para y, así dice el Señor, oh Israel, escucha, la salvación sí se pierde. ¿No viste ese video? Ya se acabó la controversia, se paró una mujer a profetizar y dijo, la salvación sí se pierde. Digo, ay Dios mío. También es otro de los puntos por los cuales no nos apegamos al continuismo, por tanta mala praxis, por tantas situaciones que se han dado, donde dices, ¿cómo te paras a decir algo supuestamente en profecía que contradice abiertamente la Escritura? El continuismo, los carismáticos, es la otra cara de la moneda. Los mal llamados carismáticos, cuyo nombre proviene del griego carisma, pues aluden a que todavía tienen los dones. Ellos dicen que todavía tienen los dones, que todos los dones están vigentes y activos en la actualidad en la iglesia. Lo dicen bajo la pobre exegesis de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, pero ese versículo de Hebreos se refiere al carácter de Dios, a la inmutabilidad de Dios. No así tanto al plan para con la iglesia de Dios. Argumentan que entonces, como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces los dones nunca van a cesar. Además, basan la mayor parte de su doctrina en un libro histórico. ¿Cuál cree que es? En Hechos. Es que el libro de Hechos pasaba esto, en Hechos pasaba esto, en Hechos pasaba esto. ¿Podemos hacer doctrina de un libro histórico? No, ya lo hemos entendido. Confunden Ordus Salutis u orden de la salvación o doctrina de la salvación con Historius Salutis, la historia de nuestra salvación. Eso hace tiempo ya lo vimos cuando estudiamos soteriología. Son dos cosas totalmente distintas. Y el tercero, este es el 2, la tercera, que al final de cuentas es como la primera, pero bueno, continuismo abierto, pero cauteloso. A final de cuentas buscan un punto medio, pero realmente no me convence. Tratan de conciliar ambas posturas, diciendo que algunos dones siguen vigentes, pero como su nombre lo dice, pero somos cautelosos al identificarlos, no nos creemos de todo. Al final
siguen en peligro de caer en los abusos y descréditos en los cuales está sumido el pentecostal y el carismático. Este es más rápido porque trata de buscar un punto medio donde dicen, sí creemos, pero somos cautelosos. ¿Qué te ayuda tu cautela? La palabra, si fuera la palabra, sería cesacionista. Tus sentimientos, tu corazón, el corazón es engañoso y perverso. Yo no confío ni en mi propio corazón, ni imagínense en el de alguien más. Y por último, seguimos, inciso F. Nuestra posición, con esto terminamos. ¿Cuál es nuestra posición frente a otras posturas? Aunque nos apegamos al cesacionismo, quiero que entienda esto. Los continuistas, sobre todo los que están engañados, sobre todo aquellos que no entienden todavía ni la O por redonda, porque a lo mejor sí puede haber ahí un falso maestro que lo hace hasta con malicia, que lo hace hasta por robar dinero. Pero la gran mayoría de los continuistas los amamos entrañablemente y oramos por ellos para que Dios los guíe a la verdad. Reconocemos el daño que esto le hace al cristianismo. ¿Por qué? Porque produce un cristianismo místico, donde se olvidan de la palabra de Dios para que los supuestos dones fluyan, y ya no se es cristianismo, ya es misticismo, y aleja a las personas de la doctrina y de la iglesia. Nosotros promovemos y predicamos la sola Escritura. ¿Cuál es nuestra postura? Nosotros nos paramos con la sola Escritura. Y la sola Escritura nos da 3 puntos. Nosotros creemos en la autoridad única y suficiente de la Biblia. Ustedes no honran al Espíritu Santo, por supuesto que sí. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. La mayor manera de honrar al Espíritu Santo es obedeciéndolo, es acatando lo que su palabra dice. Por supuesto que honramos al Espíritu Santo, poniendo la palabra que Él inspiró por encima de todo. No hay dones, no hay profecías, no hay milagros, no hay supuestas visiones o revelaciones que estén encima de la Escritura. Además, entendemos o nos apegamos a la suficiencia de su contenido. Vaya, ¿para qué queremos dones si ya está completa? Ya no que necesitamos gente que venga y diga, y lo vimos cuando hablamos acerca de los apóstoles y maestros, ¿por qué no profetas, ¿por qué no creemos que haya en activo? Porque una de las cualidades sería que podrían añadir a esta palabra. Si ellos siguen en activo, sus palabras que supuestamente el Espíritu Santo inspira están a la misma altura de la Biblia. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que lo que ya contiene la Biblia es más que suficiente. Y esto nos lleva al cese de los dones que trajeron o que respaldaron la Escritura. Entonces, ¿no cree que la gente hablaba en idiomas? ¿No cree que había milagros? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que lo creo. En los primeros 100 años de vida de la iglesia, yo creo que hasta un poco menos de años, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito más largo. El apóstol Juan se cree que murió por ahí del año 100, 101 después de Cristo. Vamos a creer que los primeros 100 años de la iglesia cristiana, sí hubo ese tipo de manifestaciones milagrosas, porque era lo que respaldaba la Escritura que se estaba formando, pero a partir de ahí, la Escritura se completó, cesó. Eso es una postura de sola Escritura frente a las otras posiciones. ¿Dudas? Le dije que iba a estar un poquito más. Ya los que vienen están más tranquilos. Ya cuando hablemos del don de lenguas nos tomamos todos de la mano y empezamos. Suéltese. Así me enseñaron a mí a hablar en lenguas. ¿En serio? Así estábamos todos en rueda en un día de oración y pasó el pastor Freddy y me empieza a hacer, suéltate, y me decía, si todavía no tenía yo barba, me decía, suéltate,
Y yo, Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar muchas gracias a Dios, porque realmente es un episodio gracioso ahorita, pero créame que en su momento fue algo desagradable, porque este tipo de situaciones provocan cristianos de primera y de segunda categoría, porque el tiempo en el cual no tuve los dones supuestamente, me sentía como muchos de los cristianos de segunda. ¿Acaso Dios no me ama igual? ¿Acaso Dios no me procura igual? ¿Acaso Dios no me va a dar igual dones? Y eso provocaba también orgullo en los que supuestamente tenían los dones del Espíritu. Le damos gracias a Dios porque en esta su iglesia remanente escogido nos ha sacado de ese oscurantismo. Si alguien verdaderamente quiere limitar al Espíritu Santo, son las personas que dicen que tienen los dones del Espíritu, pues lo quieren manipular a su antojo y conveniencia. Todavía se dan el lujo de hasta gritarle, ahora. Ellos verdaderamente confinan al Espíritu. Dicen que somos nosotros los que lo queremos meter en una caja. Por supuesto que no. Nosotros nos apegamos a lo que Él revela. Ellos son los que lo quieren meter en un collar y decirle qué hacer. De verdad, Dios tenga gracia y misericordia como la ha tenido sobre nosotros, sobre de ese tipo de personas. Y vamos a terminar diciéndole gracias, Dios, porque no nos has permitido estar en un tipo de congregación así. Y a los que nos sacaste de ahí, Señor, gracias, porque nos has traído a la luz de la verdad, a la luz de la Escritura. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Y lo encontramos en tu palabra. Ahí es donde encontramos a tu Espíritu Santo. Ahí es donde nos habla y nos guía Jesucristo. Y es otra de las inconsistencias de los dones, que ponen la mirada y el corazón de las personas en un don y no en Jesucristo. Por eso es que son inconsistentes con nuestra teología, con la sana doctrina, vaya. Gracias, Padre, por esta enseñanza que nos das. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, que podamos atesorar estas enseñanzas, es mi oración. Y en su momento, más que presumir frente a una persona, si nos encontramos con alguien que defiende una postura diferente, podamos presentar una defensa con mansedumbre, con reverencia acerca de la verdad, Señor. Podamos llevarlos tú por medio de nosotros a la verdad, porque nosotros sinceramente no hacemos nada, solamente somos un instrumento en tus manos, Señor. La gloria es para ti.